Bajo el neón parpadeante de un restaurante de carretera, Adelaide Monroe, una multimillonaria directora ejecutiva conocida por su férreo control, sale furiosa y temblando. Momentos antes, había descartado al silencioso camarero como olvidable. Pero cuando el hombre levantó la vista, tranquilo, marcado por las cicatrices, desgarradoramente familiar, su mundo se hizo añicos. Liam Carter, el marido al que dejó hacía una década, estaba allí de pie con un uniforme descolorido, sirviéndole café como un desconocido. Y antes del amanecer, ese caballero olvidado los obligaría a ambos a afrontar la verdad que ninguno de los dos enterró jamás. ¿Qué pasó entre ellos hace 10 años? ¿Y por qué una multimillonaria se dejó llevar por un hombre que una vez le prometió un para siempre? La lluvia caía con fuerza aquella noche de noviembre, empañando las ventanas del restaurante de última milla como lágrimas sobre un cristal. Estaba solo en un tramo de carretera a las afueras de Nueva York. El tipo de lugar que los camioneros conocían de memoria y que los ejecutivos nunca notaban. Dentro, el aire olía a café quemado y tocino frito. Una gramola en un rincón reproducía suavemente a Seth Baker, cuya voz se filtraba entre las cabinas vacías como un fantasma. Adelaide Monroe cruzó la puerta de cristal poco después de la medianoche, sacudiendo las gotas de su abrigo de cachemir color crema. Sus pendientes de diamantes reflejaban la luz fluorescente. Su cabello rubio estaba recogido con un brillo perfecto, sin un solo mechón fuera de lugar a pesar de la tormenta. Tenía 34 años y una fortuna de $3.700 millones. Su rostro había aparecido en la portada de la revista Fortune 2 veces. Controlaba un imperio de tecnología e innovación que empleaba a 40.000 personas en 6 continentes. Eligió la cabina más alejada de la puerta y entró con refinada elegancia. Su teléfono vibraba sin parar. Inversores, miembros de la junta directiva, periodistas que nunca dormían. Lo silenció con un movimiento brusco y se llevó los dedos a las sienes. La migraña había comenzado durante la llamada con Tokio. Algo entre las ganancias proyectadas y la ansiedad de los accionistas. Necesitaba silencio. Necesitaba estar en un lugar donde las cámaras no pudieran localizarla. El restaurante estaba casi vacío. Un camionero dormitaba en una mesa de la esquina. La gorra estaba agachada. Una pareja de ancianos compartía una rebanada de pastel. Detrás del mostrador, el cocinero volteaba hamburguesas con precisión mecánica. Su rostro oculto por el vapor. Adelaide no levantó la vista cuando se acercaron pasos. Nunca lo hacía. El contacto visual invitaba a la conversación, y la conversación era una pérdida de tiempo. La voz de un hombre, tranquila y firme. «Café solo», dijo, con un tono plano y eficiente. Para llevar, una pausa. Luego el suave tintineo de la porcelana cuando él dejó una taza de cerámica blanca. El aroma a café recién hecho se enroscó entre ellos. «Pensé que podrías quedarte un rato», dijo la voz. «Más cerca ahora. Parece que necesitas un momento». Adelaide apretó la mandíbula. No necesitaba el análisis de un camarero. Empezó a responder con su habitual precisión desdeñosa cuando él volvió a hablar. Más suave esta vez, casi con cuidado. «2 azucaritos, ¿verdad?» El mundo se detuvo. Se le cortó la respiración. Su mano, al alcanzar la taza, se quedó congelada en el aire. Esa frase, esas mismas palabras, susurraban 1000 mañanas en una vida diferente, en un pequeño apartamento donde la luz del sol se filtraba a través de cortinas baratas y el amor se sentía como la única moneda que importaba. «2 azucaritos, ¿verdad?» Adelaide levantó la vista lentamente, aterrorizada por lo que vería. El hombre que estaba junto a su mesa llevaba un uniforme de camarero descolorido, la etiqueta con su nombre ligeramente torcida, su cabello oscuro era más largo de lo que recordaba, con canas en las sienes. Sus manos eran ásperas, con cicatrices en los nudillos, pero sus ojos, esos ojos color avellana que solían mirarla. Como si ella fuera el universo entero, eso no había cambiado en absoluto. Liam Carter,
36 años, el hombre que le había prometido la eternidad. El hombre al que había destruido. Por un instante, ninguno de los dos se movió. La gramola cambió de canción. La lluvia golpeaba el techo. En algún lugar de la cocina, sonó un temporizador. La mano de Liam tembló ligeramente al dejar los sobres de azúcar, pero su voz permaneció tranquila, sin acusación. Ha pasado mucho tiempo, Adelaide. No podía hablar. Se le había cerrado la garganta. El corazón le golpeaba las costillas con tanta fuerza que pensó que se le rompería el hueso. Esto no era posible. Esto no podía ser real. Liam Carter no trabajaba en restaurantes de carretera. Liam Carter era. Ella no lo sabía. Se había asegurado de no saberlo. 10 años atrás. Lo habían sido todo el uno para el otro. Liam había sido un joven inventor brillante. Un ingeniero con una visión que podría cambiar el mundo. Había trabajado 18 horas al día en un almacén reformado en Brooklyn, construyendo prototipos para sistemas de energía renovable que prometían revolucionar la forma en que la humanidad se alimentaba a sí misma. Sus manos siempre habían olido a soldadura y aceite de máquina. Y a ella le encantaba. Lo amaba. Amaba el fuego en sus ojos cuando hablaba de mejorar las cosas, hacerlas más limpias, sostenibles. Adelaide había sido diferente entonces. 24 años, recién salida de la escuela de negocios, ansiosa por demostrar su valía fuera de la sombra de su familia. Su padre, Richard Monroe, era dueño de la mitad de Manhattan y de la mayoría de los políticos que la habitaban. Quería que se casara con alguien apropiado, alguien con el apellido correcto, la cartera correcta, el linaje correcto. Conoció a Liam en una feria tecnológica. Él presentaba su prototipo a una sala llena de inversores escépticos. Su corbata estaba ligeramente torcida, su pasión era innegable. Mientras otros veían a un chico idealista con sueños imposibles, Adelaide vio potencial. Fuego de genio. Se enamoraron en algún momento entre el café de medianoche y las promesas del amanecer. Contra la furia de su padre, contra todas las reglas de su mundo, Adelaide se casó con Liam Carter en una pequeña capilla al norte del estado de Nueva York. Era enero, nevando como confeti, solo ellos dos, y un juez de paz. Él le había regalado una pulsera de plata, fina y sencilla, con sus iniciales grabadas en el interior. La llevaba todos los días como un secreto contra su piel. Durante 8 meses, vivieron en su pequeño apartamento encima del taller. Ella lo ayudó a presentar sus proyectos a inversores mientras construía su propia carrera en consultoría estratégica. Habían comido ramen y soñado con cambiar el mundo juntos. Algunas noches, ella se quedaba dormida en su mesa de trabajo mientras él soldaba circuitos, y la llevaba a la cama como si no pesara nada. Entonces todo se vino abajo. La startup de Liam había estado a punto de un gran avance. Una empresa de la lista Fortune 500 había mostrado un gran interés. Pero la noche anterior a la presentación final, alguien filtró sus diseños a la competencia. Le robaron las patentes. Sus inversores se retiraron y, cuando se disipó el humo, Liam Carter se quedó solo con deudas y un taller lleno de sueños rotos. El padre de Adelaide lo había orquestado todo. Ella encontró los correos electrónicos más tarde por accidente, y la verdad la destrozó. Richard Monroe había visto a Liam como una amenaza para el futuro de su hija. Así que eliminó el problema como lo había hecho todo con dinero, abogados y una eficiencia despiadada. Cuando Adelaide confrontó a su padre, este simplemente sonrió. Ahora puedes volver a casa, le había dicho. De vuelta a donde perteneces. La presión había sido insoportable. Su madre llorando. Su padre frío y seguro. Los miembros de la junta que controlaban su fondo fiduciario, las páginas de la sociedad que susurraban sobre su desastroso matrimonio con un fracasado. Y a pesar de todo, Liam se había vuelto más callado, más distante, con la mirada hundida por la humillación.
Ella había intentado ayudarlo a reconstruir. Le había ofrecido dinero. Él se había negado. Rechazó conexiones. No quería su compasión. Quería su dignidad, y su mundo se la había arrebatado. Los papeles de la anulación habían llegado 6 semanas después del colapso. Los abogados de su padre lo habían preparado todo. A Adelaide solo le faltaba firmar. Había ido al taller de Liam una última vez en una tarde lluviosa de marzo. Él había estado sentado en la oscuridad, rodeado de circuitos muertos y planos abandonados. Cuando ella intentó explicarse, intentó disculparse, él simplemente la miró con esos ojos color avellana y dijo: «Lo entiendo. Tienes que volver a tu mundo, y yo debo quedarme en el mío». Firmó los papeles esa noche, llorando tanto que apenas podía ver las líneas. A la mañana siguiente, dejó la llave en su banco de trabajo y se marchó. Volvió a mirar por la ventana empapada por la lluvia y lo vio allí de pie, sosteniendo el brazalete de plata que había dejado. Adelaide había jurado enterrar el pasado. Se entregó al trabajo con una intensidad frenética. En 5 años, se hizo cargo de la empresa de su padre, la reestructuró, la convirtió en algo que ni siquiera él podía controlar. Industrias Monroe se convirtió en su armadura. Las salas de juntas se convirtieron en su campo de batalla. Salió con hombres apropiados en los momentos apropiados. No sentía nada y lo llamaba profesionalismo. Su ático dominaba la ciudad como una sala del trono, vacío, poderoso, seguro. Nunca se había permitido preguntarse qué le había pasado a Liam Carter. Hay heridas que no se tocan porque sabes que nunca sanarán. Ahora estaba frente a ella con uniforme de camarero y la década que los separaba parecía minutos. La voz de Adelaide salió apenas un susurro. «¿Trabajas aquí?» La expresión de Liam no cambió. Ni amargura, ni rabia, solo una silenciosa aceptación que, de alguna manera, dolía más que la rabia. «Es un trabajo honesto», dijo simplemente. «Alguien tiene que hacerlo. Pero tú lo eras». No pudo terminar. No pudo formular la pregunta. «¿Cómo terminaste aquí? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no luchaste para volver?» Parecía leerle el pensamiento de todos modos. «La vida es así, Adelaide. Hay giros. Las facturas vencen». Miró hacia el mostrador, donde una camarera mayor los observaba con curiosidad. «Mi madre enfermó hace unos 5 años. Alzheimer. Las buenas residencias no son baratas. Los turnos de noche pagan mejor que los de día. Y este lugar no pregunta por las lagunas en tu currículum». Adelaide se sintió como si la hubieran golpeado. Mientras ella construía imperios, él trabajaba en turnos de noche para cuidar de su madre. Mientras ella estaba en salas de juntas, él servía café a desconocidos. Mientras ella se convencía de que había seguido adelante, él estaba allí mismo, viviendo una vida que ella nunca imaginó. Un grupo de camioneros entró por la puerta, sacudiéndose la ropa. Uno de ellos, un hombre corpulento y con barba, se quedó atónito al ver a Adelaide. «Oye», dijo en voz alta, «¿no es usted la señora de las noticias? La de Industrias Monroe». Adelaide se enderezó. De repente se sintió expuesta, avergonzada de una manera que no tenía nada que ver con su fama. Otros comensales se giraron para mirar. La pareja de ancianos susurraba entre sí. Incluso el cocinero asomó la cabeza por la esquina. «Es ella». Otro camionero confirmó sacando su teléfono. «Mi esposa ve todos esos programas de negocios. Vales como miles de millones, ¿verdad?» Liam se interpuso entre Adelaide y los camioneros con suavidad y profesionalidad. «Amigos, dejémosle espacio a la señora. Sí, solo está aquí por un café como todos los demás». Los camioneros refunfuñaron, pero retrocedieron. Liam regresó al reservado de Adelaide con expresión indescifrable. Ella rebuscó en su bolso, sacando billetes de $200. Demasiado caro para una taza de café que no había tocado. «Toma, por favor». Liam miró el dinero un buen rato. Luego, con suavidad,
lo empujó. Devolvírselo. Al otro lado de la mesa. Ya pagaste más que suficiente, Adelaide. Su voz era suave, pero firme. Hace 10 años, cuando elegiste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No, lágrimas delicadas y controladas, sino lágrimas reales, ardientes y desesperadas, del tipo que venía. De algún lugar que había encerrado. Un director ejecutivo con miles de millones de dólares, llorando en un restaurante de carretera. Y no pudo detenerse. Se levantó bruscamente, casi tirando el café intacto. Sin decir una palabra más, huyó de las miradas curiosas, de los camioneros, hacia la lluvia que empapó su caro abrigo en segundos. Liam la vio irse, con la mano apoyada en el respaldo de la mesa donde ella había estado el sábado. Sus dedos tocaron el lugar donde habían estado los de ella. Y por un instante, su cuidadoso control se desvaneció, apretando la mandíbula, cerrando los ojos. ¿Estás bien, Liam?, preguntó la camarera mayor desde detrás del mostrador. Él respiró hondo. Sí, Marta. Estoy bien. Pero él no lo estaba, y ella tampoco. El restaurante cerró a las 2 de la mañana. Liam se encerró solo, sus movimientos mecánicos, memoria muscular de 100 noches idénticas. Limpió mesas, apiló sillas, contó la caja. El ritual solía calmarlo. Esa noche, le temblaban las manos. Encontró el brazalete en el borde de la cabina donde Adelaide había estado sentada. Plateado, fino, familiar como el latido de su propio corazón. Lo recogió lentamente, y su peso en la palma le devolvió todo con una claridad devastadora. Le dio la vuelta y encontró la inscripción en la banda interior. Letras desgastadas pero aún visibles. El día de su boda. Nevando, su sonrisa más brillante que cualquier diamante. Liam se sentó en el restaurante vacío. La lluvia seguía tamborileando en el techo y se permitió recordar las noches que ella se había quedado dormida en su taller. Aeris, con el fondo fiduciario, con grasa en su ropa de diseñador. La forma en que ella había creído en sus sueños cuando nadie más lo hizo. La mañana después de casarse, despertando enredados en un motel barato, riéndose de nada, sintiendo que habían conquistado el mundo. Él también recordaba el día en que todo terminó. La forma en que ella había estado en su taller, con el rostro empapado en lágrimas, la voz quebrada mientras intentaba explicar por qué tenía que irse. Él había querido rogarle que se quedara. Había querido decirle que podían luchar juntos contra su padre, reconstruir juntos, sobrevivir juntos a cualquier cosa. Pero había visto la culpa en sus ojos, el peso de las expectativas de su familia, la imposibilidad de unir sus dos mundos, así que la dejó ir. Porque amar a alguien a veces significa liberarlo, incluso cuando te destruye. Al otro lado de la ciudad, Adelaide estaba sentada en su coche, aparcado a 3 manzanas del restaurante, incapaz de conducir. La lluvia golpeaba el parabrisas. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Había corrido como una cobarde, como alguien que no había pasado 10 años convenciéndose de su fuerza. Una mirada de Liam Carter había destrozado todos los muros que había construido. Una frase tranquila, 2 caramelos de azúcar, ¿verdad? Y volvía a tener 24 años, enamorada y aterrorizada, y viva de una forma que había olvidado que era posible. Adelaide finalmente condujo a casa al amanecer. Su ático estaba oscuro, todo cristal y acero, y una elegancia calculada. Arte que costaba más que las casas de la mayoría, muebles de revistas de diseño, ventanas que daban a una ciudad que había conquistado, y se sentía como una tumba. Se movió por el espacio como un fantasma, desprendiéndose del abrigo mojado, de las joyas, de la armadura. En su dormitorio, abrió el cajón de su mesita de noche, el que nunca abría, y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había una fotografía. Arrugada, descolorida, preciosa. Liam en su taller, probablemente de 5 años, tal vez más.
Estaba inclinado sobre una placa de circuito, totalmente concentrado, y había una mancha de grasa en su mejilla izquierda. Había tomado la foto con su teléfono una tarde cuando él no sabía que ella lo estaba mirando. La imprimió más tarde y la mantuvo oculta. Incapaz de desechar esta única prueba de que él había sido real, Adelaide se sentó en el borde de su cama king size, sosteniendo la foto con ambas manos. Le susurró a la habitación vacía: «Tenías razón, Liam. El dinero lo arregla todo menos a mí». Al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento de Queens, Liam entró justo cuando el sol empezaba a salir. Estaba agotado, pero dormir le parecía imposible. Se duchó, se cambió y se dirigió a la residencia donde vivía su madre. Grace Carter tenía 72 años, un rostro dulce y frágil, perdida en la niebla del Alzheimer. Casi todos los días, no sabía el nombre de Liam. Algunos días pensaba que era su marido, muerto hacía 15 años. Pero él la visitaba todas las mañanas después de su turno, como un reloj, porque era lo único que aún lo hacía sentir como familia. La encontró en la sala común, mirando el amanecer por la ventana. Cuando se sentó a su lado, ella se giró y sonrió vagamente. «Hola, cariño», dijo. «Te ves cansado». «Larga noche, mamá. Trabajas demasiado». Le dio una palmadita en la mano. «Tu esposa debe extrañarte». La enfermera, una amable mujer llamada Sandra, lo miró y se disculpó con los labios. Estas confusiones eran constantes. Liam esbozó una leve sonrisa. «Era una buena persona, mamá. Simplemente no funcionó». «Ay, qué lástima». Grace parecía genuinamente triste. «Te mereces a alguien maravilloso». «Yo tuve a alguien maravilloso una vez», dijo Liam en voz baja, y su madre asintió como si comprendiera. Aunque su mirada ya se desviaba de nuevo, siguiendo a un pájaro por la ventana, las semanas siguientes les parecieron surrealistas a ambos. Adelaide se entregó al trabajo con aún más intensidad, asistiendo a reuniones, negociando acuerdos, impulsando una importante fusión que expandiría Monroe Industries hacia la energía limpia. Se dijo a sí misma que había seguido adelante, que ver a Liam había sido un cierre, que había sobrevivido al encuentro y que nada había cambiado. Pero tarde en la noche, sola en su torre de cristal, se encontraba tocándose la muñeca desnuda donde solía estar el brazalete, preguntándose si Liam aún lo tenía, preguntándose si alguna vez pensaba en ella. Entonces llegó la reunión que lo cambió todo. Adelaide entró en la sala de juntas de Monroe Industries en una fresca mañana de diciembre, con su equipo ejecutivo rodeándola como soldados. En la agenda había una presentación crucial de Carter Engineering, una pequeña empresa tecnológica que había desarrollado una revolucionaria patente de energía limpia. Si la tecnología era legítima, podría ser la pieza que faltaba en la expansión de Monroe Industries hacia el desarrollo sostenible. Apenas había mirado el nombre de la empresa. Había 1 millón de Carters en Estados Unidos. Adelaide se sentó a la cabecera de la pulida mesa de conferencias, rodeada de vicepresidentes y jefes de departamento. Las luces se atenuaron. La pantalla de la presentación se encendió y entonces se abrió la puerta de la sala de juntas. Liam Carter entró con un traje limpio y bien ajustado. Llevaba el pelo corto y una postura segura. Detrás de él venían 2 ingenieros cargando equipo, pero Adelaide no podía verlos. No veía nada más que al hombre que le había servido el café 3 semanas atrás, ahora de pie en su sala de juntas, representando a una empresa que llevaba su apellido. Sus miradas se cruzaron por encima de la mesa. La conmoción los recorrió como una onda eléctrica. El vicepresidente de Adelaide, Marcus Webb, un hombre de rostro afilado de unos 50 años, se puso de pie para hacer las presentaciones. «Señorita Monroe, este es Liam Carter, ingeniero principal y cofundador de Carter Engineering. Han desarrollado el prototipo del que hablamos». Liam le extendió la mano con profesionalismo. «Señorita Monroe, gracias por esta oportunidad». Le estrechó la mano porque 20 pares de ojos la observaban.
Su palma era cálida, familiar, y la soltó rápidamente antes de que se le quebrara la compostura. Señor Carter, logró decir con voz firme. Por favor, continúe. Lo que siguió fue una de las presentaciones más impresionantes que Adelaide había presenciado. Liam explicó la tecnología con claridad y pasión. Un sistema de paneles solares de última generación que era un 30% más eficiente que los estándares actuales de la industria y rentable de fabricar a gran escala. Sus diseños eran brillantes. Su modelo de negocio era sólido. Su confianza era magnética. Este no era el hombre destrozado de hace 10 años. Ni siquiera era el camarero cansado de hace 3 semanas. Esto era en lo que Liam Carter siempre había estado destinado a convertirse con el tiempo, la oportunidad y una razón para volver a la carga. El equipo ejecutivo de Adelaide estaba impresionado. Marcus Webb sonrió, algo inusual. Las preguntas volaban por la mesa. Especificaciones técnicas, plazos de fabricación, proyecciones de beneficios. Liam las respondía con pericia. Durante todo el proceso, Adelaide permaneció inmóvil, con las manos cruzadas sobre la mesa, ocultando el temblor. Se obligó a concentrarse en el negocio, en las cifras, en cualquier cosa menos en los recuerdos que la inundaban. Cuando terminó la presentación, Marcus se volvió hacia Adelaide. Creo que esto es exactamente lo que necesitamos para la fusión. Con la patente de Carter Engineering y nuestra capacidad de fabricación, podríamos dominar el sector de las energías limpias en 5 años. Adelaide asintió lentamente. Impresionante trabajo, señor Carter. Necesitaremos tiempo para revisar la propuesta con nuestro equipo legal. Liam la miró a los ojos. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. La reunión se levantó. Los ejecutivos salieron en fila, charlando ya sobre las proyecciones del mercado. Adelaide permaneció sentada, observando a Liam recoger sus materiales. Cuando la sala de juntas se vació, se puso de pie. Liam, ¿podemos hablar en privado? La miró, vacilante. Luego asintió. El tejado. Ella parpadeó. Él recordó, años atrás, cuando ella trabajaba en estas oficinas al principio de su carrera. A veces se escapaba a la azotea para despejarse. Se lo había contado una vez. Él lo recordaba. Tomaron el ascensor en silencio. La tensión era intensa entre ellos. Las puertas se abrieron al jardín de la azotea, 30 pisos sobre Manhattan. La ciudad se extendía en todas direcciones, brillante y fría bajo un pálido cielo invernal. Adelaide se abrazó, aunque el frío no fue lo que la hizo temblar. Liam estaba a pocos metros de distancia, con las manos en los bolsillos, esperando. Ella habló primero. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué? ¿Qué habías empezado de nuevo? ¿Qué habías construido algo? La expresión de Liam no cambió. Nunca preguntaste, Adelaide. Elegiste no saber. Las palabras me impactaron. Cierto y terrible, pensé. Se le quebró la voz. Creí que te había destruido. Casi lo haces, dijo en voz baja. Cuando te fuiste, cuando todo se vino abajo. Pasé unos 2 años ahogándome. Trabajé en cualquier trabajo que pude encontrar. Bebí demasiado. Te culpé a tu padre, me culpé a mí mismo. Hizo una pausa. Entonces, a mi madre le diagnosticaron. Y de repente, tuve algo más importante que mi propia miseria. Así que reconstruiste poco a poco, encontraste a viejos colegas que aún creían en el trabajo. Conseguimos financiación a duras penas, pasamos 5 años desarrollando la patente en un garaje. No es glamuroso, no son miles de millones, pero es real. Es mío. La miró directamente. No lo hice para demostrarte nada. Lo hice porque tenía que demostrarme algo. A Adelaide se le hizo un nudo en la garganta. Me arrepiento de haberme ido cada día. Me arrepiento de no haber sido lo suficientemente fuerte para quedarme. Tenías 24 años, Adelaide. Estabas aplastada entre 2 mundos. Ya no te culpo. Su voz se suavizó.
Pero yo tampoco puedo olvidarlo. ¿Lo hiciste? Le costó asimilar la pregunta. ¿Alguna vez intentaste encontrar a alguien más? Liam se quedó callado un buen rato, contemplando la ciudad. Lo intenté varias veces. Mujeres agradables, buena gente. Pero estaba sentado frente a ella cenando, y solo podía pensar en ti. La forma en que te quedabas dormida en mi taller. La forma en que creías en cosas imposibles. La forma en que me mirabas como si valiera algo. Se volvió hacia ella. Me enseñaste la ambición, Adelaide. Me enseñaste lo que significaba luchar por lo que quieres. Y yo te enseñé a amar, o lo intenté. Perdimos a ambos. Las lágrimas de Adelaide cayeron entonces, silenciosas y constantes, no por culpa, ni por arrepentimiento, sino por la simple y devastadora verdad de que algunas historias de amor no tienen un final perfecto. Hay personas que se encuentran en el momento equivocado, en las circunstancias equivocadas, y ningún deseo puede arreglarlo. Nunca dejé de amarte, susurró. Simplemente dejé de creer que te merecía. Liam cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, también estaban húmedos. El amor no se trata de merecer, Adelaide. Se trata de elegir, y tú elegiste. Se quedaron allí, en el frío invernal. Dos personas que una vez se prometieron para siempre, ahora separadas por 10 años y 1.000.000 de disculpas no dichas. Entonces vibró el teléfono de Adelaide. El nombre de Marcus Webb apareció en la pantalla. Lo miró, luego a Liam. Deberías saberlo, dijo. Ve a ser el director ejecutivo. En eso eres buena. Quería discutir, quería quedarse, pero el deber la llamaba como siempre, y se dirigió al ascensor. En la puerta, miró hacia atrás. Liam, todavía tengo tu taza de café del restaurante. No podía dejarla. Su expresión se suavizó un poco. 2 azucaritos, siempre. El escándalo estalló 3 días antes de Navidad. Adelaide estaba en una reunión a altas horas de la noche cuando su jefe de comunicaciones irrumpió. Teléfono en mano, pálido. Tenemos un problema. En 1 hora. La noticia estaba en todas partes. Una empresa rival, Technova Industries, había filtrado documentos que afirmaban que Monroe Industries había robado la patente de energía limpia de Carter Engineering. Las acusaciones eran detalladas, contundentes y completamente falsas. Pero ante la opinión pública, la verdad no importaba. El drama sí. La junta directiva de Adelaide entró en crisis. Conferencias telefónicas de emergencia, abogados luchando, precios de las acciones empezando a tambalearse, y en el centro de todo, el nombre de Liam Carter arrastrado por el barro. Marcus Webb irrumpió en la oficina de Adelaide a medianoche. Esto es un sabotaje, dijo. Alguien está intentando frustrar la fusión. ¿Quién se beneficia?, preguntó Adelaide, mientras su mente ya repasaba las posibilidades. Marcus dudó. De verdad, yo sí. Si esta fusión fracasa, mi división absorberá el presupuesto. He sido claro al pensar que deberíamos desarrollar la tecnología internamente en lugar de asociarnos. Adelaide observó a su vicepresidente. Ambicioso, brillante, implacable cuando era necesario. ¿Tú hiciste esto, Marcus? La miró a los ojos. No tenía por qué hacerlo. Solo tenía que esperar a que sucediera. La confesión quedó flotando en el aire como veneno. Adele. La asistente se levantó lentamente. Su decisión ya estaba tomada. Estás despedida. Con efecto inmediato. Seguridad te escoltará fuera. Adelaide. Sé razonable. Estoy siendo completamente razonable. Saboteaste un acuerdo comercial para progresar en tu carrera. Y en el proceso, estás destruyendo la reputación de un hombre inocente. Sal de mi edificio antes de que te arreste. La cara de Marcus se puso roja. Lo estás protegiendo porque te acostaste con él. Todos se darán cuenta de esto. Que lo vean, dijo Adelaide con frialdad. La puerta, Marcus. Ahora, después de que él se fuera, Adelaide se sentó sola en su oficina,
mirando las luces de la ciudad. Esto era más grande que un acuerdo comercial. Ahora, el nombre de Liam estaba siendo destruido públicamente. Como había sucedido hace 10 años, la historia se repetía. Y esta vez tenía el poder de detenerlo. Pero usar ese poder le costaría todo lo que había construido. Adelaide cogió el teléfono y llamó a su jefe de comunicaciones. Programo una conferencia de prensa mañana por la mañana. Haré una declaración personal sobre las acusaciones, sobre todo. La conferencia de prensa se celebró en el vestíbulo principal de Monroe Industries a las 10 de la mañana. Cámaras por todas partes. Los periodistas se agolparon. Todas las principales cadenas de noticias la transmitieron en directo. Los miembros de la junta directiva de Adelaide observaban desde la barrera, con rostros sombríos. Adelaide estaba de pie en el podio con un sencillo traje negro. Sin joyas, excepto una fina pulsera de plata en la muñeca izquierda. Miró directamente a las cámaras, con voz firme y clara. Me llamo Adelaide Monroe y estoy aquí para abordar las acusaciones contra Carter Engineering. Las acusaciones de robo de patentes son completamente falsas. Carter Engineering desarrolló su tecnología de forma independiente durante 5 años. He revisado personalmente su documentación. No hay robo. Esto es sabotaje industrial y el culpable ha sido identificado y despedido de Monroe Industries. Los rumores resonaron entre la prensa. Adelaide continuó. Pero no estoy aquí solo para defender a un socio comercial. Estoy aquí para contarles la verdad sobre mi relación con Liam Carter. Respiró hondo. Hace 10 años, me casé con él. Éramos jóvenes. Estábamos enamorados. Y cuando su primera empresa fracasó, cuando mi familia me presionó para elegir entre él y ellos, tomé la decisión equivocada. Lo dejé. Le rompí el corazón. Y he pasado la última década mintiéndome a mí misma que hice lo correcto. La sala estalló. Las cámaras destellaron. Los periodistas gritaron preguntas. Adelaide levantó la mano para pedir silencio. Liam Carter es uno de los ingenieros más brillantes que he conocido. También es uno de los seres humanos más decentes que he conocido. Si su reputación se ve dañada por los fracasos de mi empresa, por mis fracasos, entonces estaré a su lado y caeré con él porque hace 10 años lo abandoné cuando más me necesitaba. No volveré a cometer ese error. Se apartó del podio. La seguridad intervino para controlar el caos. Y en algún lugar de la ciudad, viendo la televisión en su modesto apartamento, Liam Carter permaneció inmóvil, con los ojos húmedos y el corazón destrozándose de nuevo. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. La junta directiva de Adelaide exigió su dimisión. Los accionistas amenazaron con demandar. El acuerdo de fusión estuvo al borde del colapso. Los medios de comunicación publicaron artículos analizando cada palabra de su confesión. Las plataformas sociales se llenaron de opiniones, pero Adelaide Monroe, que había pasado 10 años construyendo muros alrededor de su corazón, se sentía extrañamente libre. La investigación del FBI avanzó con rapidez. En 72 horas, Marcus Webb fue arrestado. Los investigadores descubrieron un rastro de documentos filtrados, periodistas sobornados y ataques coordinados a la reputación de Carter Engineering. Lo había planeado meticulosamente, pensando que Adelaide nunca pasaría por alto las implicaciones comerciales. No había contado con Love. Con el arresto de Marcus, el escándalo comenzó a revertirse. La narrativa mediática cambió. La reputación de Carter Engineering quedó limpia. La patente de energía limpia fue validada por expertos independientes. Y, lenta y a regañadientes, las acciones de Monroe Industries comenzaron a recuperarse. Pero la junta directiva de Adelaide seguía queriendo su salida. Convocaron una reunión de emergencia, preparados para obligarla a dimitir, alegando su inestabilidad emocional y su conflicto de intereses. Adelaide llegó a la sala de juntas, dispuesta a luchar. En cambio, encontró a Liam Carter de pie a la cabecera de la mesa con una carpeta en la mano. «Señor Carter», dijo el presidente de la junta con rigidez,
Esta es una reunión privada. Lo sé, respondió Liam con calma. Pero como su directora ejecutiva acaba de sacrificar su reputación para proteger a mi empresa, pensé que querría ver qué se consiguió con ese sacrificio. Abrió la carpeta y distribuyó documentos por la mesa. Esta es la propuesta de fusión finalizada. Si Monroe Industries procede a adquirir la tecnología de Carter Engineering, el aumento previsto de ingresos durante los próximos 5 años se estima en $800 millones. El precio de sus acciones se triplicará y se convertirá en el líder de la industria de la energía sostenible. Los miembros de la junta directiva analizaron las cifras, y sus expresiones pasaron del escepticismo. Para interesar. Liam continuó. Adelaide Monroe es la estratega más brillante que he conocido. También es una de las pocas directoras ejecutivas de este país que lo arriesgaría todo por decir la verdad. Si la obligan a dimitir, perderán no solo a una líder, sino también la integridad que hace que valga la pena dirigir esta empresa. Puso las manos sobre la mesa. Les ofrezco el trato de su vida, pero solo si Adelaide se queda. De lo contrario, le llevo mi patente a sus competidores. El silencio llenó la sala de juntas. El presidente de la junta miró a Adelaide, luego a las cifras proyectadas, y luego a Liam. ¿De verdad te irías por ella? La voz de Liam era tranquila, pero rotunda. Quemaría todos los puentes que he construido. Adelaide se quedó paralizada, incapaz de hablar, incapaz de respirar. Después de todo lo que le había hecho, de todas las formas en que lo había lastimado, él seguía dispuesto a luchar por ella. La junta votó a regañadientes, con pragmatismo, pero votaron. Adelaide seguiría siendo directora ejecutiva. La fusión seguiría adelante, y Liam Carter, quien una vez lo perdió todo, acababa de ganar una guerra sin disparar un tiro. Cuando la sala de juntas se despejó, Adelaide y Liam estaban solos de nuevo, de pie, en lados opuestos de la mesa de conferencias donde se habían reunido semanas atrás. No tenías que hacer eso, dijo Adelaide con voz temblorosa. Sí, lo hice. Liam metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el brazalete de plata. El que ella había dejado en la barra del restaurante, el que había iniciado toda esta cadena de acontecimientos. Se te cayó una vez, hace 10 años. Y he estado esperando a que volvieras a por él desde entonces. Adelaide cruzó la sala lentamente, sin apartar la mirada de su rostro. Cuando llegó a su lado, él le tomó suavemente la mano izquierda y le ajustó el brazalete en la muñeca. El metal estaba caliente por haber estado en su bolsillo. El cierre hizo un suave clic. Nunca dejé de amarte, susurró. Lo intenté, Dios. Lo intenté, pero cada decisión que tomé, cada empresa que fundé, cada trato que cerré, todo era solo ruido, intentando ahogar el sonido de tu voz en mi cabeza. Sigues siendo 2 azucaritos. Sigues siendo tú. Siempre tú. Liam le tomó la cara entre sus manos delicadas y llenas de cicatrices. Me dije a mí misma que había seguido adelante. Me dije a mí misma que era mejor así. Pero entonces entraste en ese restaurante y conocí a algunas personas que no se superan. Hay personas que se te quedan grabadas en la memoria. Se besaron entonces con ternura y desesperación. 10 años de dolor, anhelo y amor derramándose en un instante. Afuera, por las ventanas de la sala de conferencias, la ciudad resplandecía. Dentro, 2 personas que se habían perdido por fin encontraron el camino a casa. 3 meses después, en una fría mañana de marzo, muy parecida a la de su separación, Liam reabrió el Last Mile Diner. Lo compró directamente con su parte de las ganancias de la fusión, lo renovó y lo convirtió en algo intermedio entre un centro tecnológico y un lugar de encuentro comunitario. Adelaide llegó justo después del amanecer sin guardaespaldas ni séquito, vestida con vaqueros y un suéter sencillo. Se sentó en el mismo reservado donde se había derrumbado 3 meses antes. Esta vez, sonreía. Liam salió de la cocina con 2 tazas en la mano. Puso una delante de ella y se sentó en el reservado de enfrente. Café,
por favor. Le acercó los sobres de azúcar. Siempre con 2 azúcares. Preparó su café lentamente, saboreando el ritual. Así que, cofundadora de la Fundación 2 Azúcares. ¿Cómo se siente? Surrealista, admitió Liam. Habían lanzado la fundación juntos, centrándose en apoyar a jóvenes inventores de entornos desfavorecidos. Energía limpia, tecnología sostenible, segundas oportunidades. Nunca pensé que daría charlas TED sobre energías renovables. Naciste para dar charlas TED. Solo necesitabas el escenario adecuado, y necesitabas dejar de construir escenarios solo para esconderte en ellos. Adelaide rió. Y era un sonido que había olvidado que podía emitir. Genuino, ligero, libre, justo. Bebieron su café en un cómodo silencio, mirando por la ventana del restaurante como la ciudad despertaba. En algún lugar, los titulares aún los mencionaban ocasionalmente. El multimillonario CEO y su camarero. El escándalo que se convirtió en una historia de amor. La fusión que cambió una industria. Pero aquí, en esta mesa silenciosa, eran solo Adelaide y Liam. 2 personas que se habían perdido en el ruido del mundo y se habían reencontrado en el silencio de la verdad. Liam se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. El brazalete de plata brillaba en su muñeca. 10 años separados era demasiado tiempo para una vida, dijo en voz baja. Adelaide giró su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Entonces vivamos la próxima juntos. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, limpiando las calles. Dentro del restaurante, una gramola sonaba Kedet Baker. Y 2 personas que una vez se prometieron una eternidad finalmente tuvieron tiempo de cumplir esa promesa. El letrero de neón zumbaba sobre la puerta, Last Mile Diner. Pero para Adelaide Monroe y Liam Carter, no fue un final en absoluto. Fue exactamente donde siempre debieron comenzar.